Alcanzar armonía emocional es posible, gracias a los consejos de la doctora Carmen Román. Cuéntanos tus miedos, traumas, ansiedades y depresiones. En este programa entenderás el origen de estos problemas y podrás empezar a solucionarlos. Bienvenidos. Esto es En Confianza con la doctora Carmen Román. Hola, bienvenidos. Estamos en confianza con la doctora Román. Espero que me escuchen. Díganme que sí me están escuchando. Estoy súper contenta de estar otro martes aquí con ustedes y el tema del día de hoy es decisiones pobres que te dejan pobre. Y ahorita les explico a qué me refiero. Primero quiero recordarles que este video, aparte de estar en Facebook, también va a estar en YouTube. Entonces, en unas horas después se publica solito en YouTube. En el canal de YouTube ustedes pueden ir a ver este y otros videos por si les cuesta trabajo compartirlo en Facebook. Y también quiero agradecer profundamente al equipo de María Sad, la maestra María y todo su equipo, a Alicia, a Brenda, a la maestra Xochitl, a todas las que hicieron posible el taller pasado de La sacerdotisa eres tú. Fue un taller hermosísimo, yo me vine muy llena en el espíritu, me vine muy contenta, no nos ajustó las 4 horas y creo que todos queríamos más. A mí me tocó trabajar menos porque ellas hicieron muchísimo para la preparación y la gente estuvo muy participativa, así es que creo que fui la que menos trabajé. Y una bendición a Alicia y a su espacio que nos prestó porque está muy lindo. Así es que estuvimos muy bien, gracias. Y las que están en lista de espera y las que desean tomar el taller, ya verán, dejen descansar un poquito y luego lo volvemos a hacer. Claro que sí, con gusto lo hacemos. Este tema de decisiones pobres que nos dejan pobres, lo traigo en la cabeza desde hace un buen tiempo porque espero que ayude a que tengamos más recursos. Sí, espero que nos ayude a vivir mejor. Y quiero compartirles algunas observaciones que he tenido en mi trabajo, en la terapia con mis clientes, con las familias, con las parejas, con los adultos. Principalmente trabajo con adultos, ¿sí? Así es que quiero compartirles primero, hay que distinguir entre pobreza económica y pobreza de espíritu. Hay quien puede tener muchos recursos económicos, pero tiene una pobreza de espíritu tremenda y por más dinero que tenga, no tiene esa sensación de tener dinero o vive en mucha soledad o en mucha austeridad espiritual. Entonces, cuando tiene más dinero, en realidad piensa que tener más dinero le puede ayudar a ser feliz. Y conozco y he trabajado con gente en terapia que tiene mucho dinero y viven en una pobreza extrema. También conozco gente que vive en la pobreza económica, pero que tiene una abundancia de recursos. No sé si tiene sentido, pero yo le llamaría como una pobreza consciente. Han decidido vivir de esa manera porque o han hecho votos de pobreza o porque han decidido que así es la vida para ellos y están bien y son felices, viven muy bien. De lo que vamos a hablar hoy es de esa pobreza económica o de recursos que te hace infeliz. Y ahí es donde tenemos que hacer cambios. Me considero una estudiante de este tema porque en mi propia vida he tenido que analizar una y otra vez, viniendo de un origen tan humilde como el que yo vengo y teniendo poco a poco acceso a recursos económicos. He tenido constantemente que vivir en los dos mundos, ¿sí? Y
eso me ha ayudado y me ha dado lecciones de vida impresionantes. Así que quiero compartirles todo eso el día de hoy. Hay un patrón que la gente con recursos, cuando hablo de recursos hablo de todo tipo de recursos, no nada más económicos, no nada más monetarios, ¿sí? Con creatividad, con armonía, con espiritualidad, con todo eso. Entonces hay un patrón que la gente con recursos sigue y tiene. Y eso hace que la gente tenga cada vez más recursos. Y la gente sin recursos cada vez pierde más. Es un patrón casi como que se puede predecir de alguna manera en la personalidad de alguien. Y me siento yo muy triste cuando veo a mis clientes que toman decisiones pobres que les mantienen en esa pobreza de espíritu, en esa pobreza económica. Y a veces quisiera sacudirlos y quisiera ayudarles, y también tengo que tener paciencia, ¿verdad? Porque es su propio desarrollo de vida. Entonces, como psicóloga me toca a veces solamente respirar y tener paciencia. Te dejo este tema para que lo estudies y te voy a dejar todas estas reflexiones para que tú les sigas y las compartas conmigo después, porque en eso voy a ser compañera, en estudiar este tema contigo. Hay un autor, un escritor que se llama Jack Singer, que este es un escritor que se dedica al liderazgo empresarial y él escribe para la revista de negocios de la Universidad de Harvard. Él dice: hay gente buena que toma malas decisiones. O sea, hay gente buena. Incluso hay gente buena en el liderazgo que toma malas decisiones. Y luego también dice: el camino a las buenas decisiones es muy angosto y no es derecho, no es predecible, ¿no? Entonces, poca gente sabe caminarlo. Les voy a platicar lo que yo he observado en mi trabajo de terapia y luego voy a terminar la segunda parte con las observaciones que él hizo acerca de la gente que hace malas decisiones en términos de liderazgo y que tiene que ver con malas decisiones en términos de manejo económico, por supuesto. ¿De dónde viene esta información o de dónde vienen estas preguntas que yo me he hecho? Ya les decía, viene de la terapia, pero les voy a compartir una historia que me ha dejado a mí mucho que pensar. Me ha dejado muchísimo que pensar a través de los años. Alguna vez por un periodo de 2 años estuve viajando por pueblos, muchos pueblos de México, pueblitos de Estados Unidos, sobre todo de México, perdón, sobre todo de la costa, sobre todo alrededor del Mar de Cortés. Estuve viajando por todos esos pueblitos, algunos de los pueblitos en una pobreza extrema, pero por estar cerca de la costa, sus tierras se hacen muy apetecibles, ¿sí? Y entonces encontré una historia de un grupo de 20 campesinos en una comunidad en la costa. No voy a decir el pueblito porque al decir el pueblito casi es como decir el nombre de esta persona, ¿no? Porque es famosa en el pueblo por esta historia, justamente esta historia. Entonces, en esta historia que les voy a platicar es en la costa. Las tierras las recibieron campesinos ejidatarios, un grupo de 20 campesinos ejidatarios, y recibieron un buen pedazo de tierra, todas estas familias. Luego viene alguien de Europa y les dice: estas tierras valen muchísimo, te las queremos comprar, pónganle precio. Y pusieron el precio como alguien que no sabe de recursos y que no sabe de mercado. Esta gente puso un precio altísimo solo por ponerle ceros, ¿no? Solo por hacerlo. Y resulta que los empresarios europeos decidieron hacer el negocio a esos precios, a unos precios muy caros, ¿no? Incluso en esos tiempos, para cuando yo conocí esta historia ya tenían 20 años de haber pasado. Es una historia de la vida real. Les pusieron precios muy costosos, solo les pusieron ceros, vinieron los europeos y se los pagaron. De esos 20 personas, hay una persona, un campesino, que dijo: todo está muy bien, todo suena muy interesante, pero yo solamente voy a vender la mitad. Entonces, vendo la mitad y lo demás que se quede, que me lo quedo yo,
¿no? Y los demás le decían, pero qué tonto eres, mira todo el dinero que nos van a dar, con ese dinero puedes hacer muchas cosas en otro lado, no sé qué. Y decía, no, yo me quiero quedar esa mitad y los que quieran pagar la mitad está bien. Cuando yo vi este cerro, es un cerro donde hay mansiones, está hermosísimo. Es un cerro donde hay mansiones italianas, europeas, etcétera. Y en medio de ese cerro de mansiones está esa casa humilde con un sembradío alrededor. Por eso pregunté la historia. Por eso pregunté qué pasaba con esa casa y por eso me dediqué a investigar hasta que saqué toda la verdad de ahí. Entonces, me platicaron que este señor no vendió su mitad. Él, con su otra mitad, lo que le dieron, él se dedicó a ahorrar, mandar sus hijos a las escuelas que podía, a lo que le ajustó su dinero, y él se dedicó a construir su casita humildemente, a seguir sembrando como antes lo hacía, y a vivir de sus siembras. Y su dinero él lo usó en sus hijos para que fueran a las universidades o lo que fuera, ¿no? 20 años después, cuando yo intenté recuperar las historias de los otros 19 personas, no había historia. Así de triste, no había historia. Los otros ya no se sabía quiénes eran, unos se habían gastado el dinero en tomar, unos se gastaron el dinero en cosas que no dejaron huella, ¿no? La única persona de la historia era este señor, que seguía ahí. Sus hijos fueron fuera del pueblo a estudiar, regresaron, pudieron ir y venir. Él seguía viviendo feliz en su casita y seguía viviendo bien y tenía dinero como parte de sus ahorros también. Dejó dinero para vivir el resto de su vida, vivir su vejez tranquila y sembrar lo que le diera su gana. Y si salía bien la cosecha bien, si no también, él era feliz ahí sembrando y viviendo como parte del pueblo. ¿Sí? Él no se dedicó a tomar o a gastarse o a malgastarse el dinero. ¿Y cuántas veces hemos escuchado historias así? Hemos escuchado quien se gana la lotería, se hace millonario y en 1 año, 2 años se acabó ese dinero. ¿Y cuántas veces hemos escuchado 1000 cosas? Como quien recibe una herencia, quien hace muchas cosas que de repente recibe algo y no sabe qué hacer con ese algo. Este programa está dedicado para cuando tienes esos recursos y no sabes qué hacer con esos recursos o de repente se te nubla la vista, ¿no? Y empiezas a sentirte presionado o presionada por esas cosas. Entonces, por eso les platico esta historia de los 20 campesinos. He tenido la fortuna de trabajar, de dar terapia en el año 94, cuando hubo la depresión, la devaluación del peso en México. Muchas familias de clase media o de clase media alta se hicieron de clase baja. Fue cuando se dividió mucha parte de México entre los de clase alta y los de clase baja. A mí me tocó trabajar con esas mujeres o esas parejas que estuvieron en la clase alta y que de la nada habían perdido sus empresas, que habían perdido todo lo que tenían y que ahora las mujeres, de tener sus hijos en el colegio, de no hacer nada, de traer sus camionetas, etcétera, ahora no sabían ni hacer galletas para vender en las escuelas de sus hijos. Y sus hijos no podían quedarse en esos colegios, además. Entonces fue una depresión emocional profundísima que tuve que trabajar con muchas de esas familias. Fue muy triste trabajar eso. También he estado trabajando últimamente en el área de la Bahía, donde gracias a el crecimiento de empresas como Google o Facebook empieza a hacerse muy carísimo la forma de vida en el área de la Bahía, y cada vez más de la gente con la que trabajo tiene que vivir en lugares muy pequeños o irse del área o vivir en la calle. Es otro fenómeno muy similar, donde la gente que ha tomado buenas decisiones sale adelante, sigue adelante, y la gente que ha tomado malas decisiones se ve en cambios drásticos de vida muy fuertes. En todas estas situaciones ha tenido que ver con las buenas decisiones, el buen manejo de los recursos o el mal manejo de los recursos. Y también en mi trabajo con personas con enfermedad crónica. Cuando una persona tiene un accidente que le deja con una enfermedad crónica,
ha sido muy interesante qué hacen. ¿Qué hacen después de la enfermedad? ¿Qué hacen para recuperarse, para salir adelante o después de una catástrofe? Ya sea natural, emocional, de relaciones interpersonales como un divorcio. La gente se tiene que volver a reconstruir. Y la que sabe tener recursos se reconstruye como sea y como puede. O en otras palabras, como dicen, el que es buen gallo donde quiera canta, ¿verdad? Así, estoy leyendo tu comentario, Alicia. Sí, fue un placer con tantas mujeres ahí tan lindo reunidas el sábado pasado. Am, Esto es lo que he visto en terapia. Hola, Cris, ¿cómo estás? Esto es lo que he visto en terapia. Hola, Ana González. Am, las personas tienen miedo a ser rechazadas. El manejo de su dinero y sus recursos lo usan en ese miedo a ser rechazados, ¿sí? Tienen miedo a ser inadecuados, tienen miedo a no ser queridos, a no ser amados. Y tengo muchas historias de mi trabajo en terapia donde, sobre todo las mujeres, a veces son mujeres y hombres, pero sobre todo las mujeres mantienen a alguien con tal de ser recibidas, aceptadas, queridas, etcétera. Hay muchas historias donde la persona compró el carro pero no maneja su propio carro porque tiene miedo a manejar o porque la persona, alguien querido ya se lo quitó, ya sea sus hijos o su esposo. O los esposos también que no se meten y no tienen control sobre cómo están los gastos de la casa y dejan que su esposa maneje como sea porque tienen miedo de perderla. Entonces aplica para hombres y para mujeres también. Una falta de planeación del futuro. Esto lo he visto de una manera impresionante. Cuando no planeas hacia el futuro llega y llega con sus imprevistos, llega con sus sorpresas, pero tú no estás preparado o preparada para esas sorpresas. Una incapacidad de ponerse primero en la lista. Una de las consejeras financieras, Sus Orman, en Estados Unidos dice, si tú aprendes a pagarte primero, vas a hacer muchas cosas en la vida. Pero a veces se nos olvida que hay que pagarnos primero. Entonces tenemos al padre de familia que nunca hace nada por pagarse sus propios estudios, ir a la escuela, aprender más, porque está dedicado a dar el dinero a su familia, o a la madre de familia que nunca va a ir a la escuela, que nunca se paga en tiempo para descanso, que nunca se paga en recursos para sí misma, que nunca se va a comprar la crema, el vestido lindo, etcétera, porque está muy enfocada en que sus hijos crezcan. Por supuesto hay el otro extremo, ¿verdad? Donde solo se dan a sí mismos, solo se compra la crema, los zapatos, las cosas caras y sus hijos andan en la calle, o los hombres que solo se compran su motocicleta, su carro deportivo, etcétera, y dejan a la familia en la calle. Hay de todo, ¿verdad? Hay una falsa expectativa cuando ayudamos a los demás, ¿sí? Cuando ayudamos, decimos, es que le ayudo porque cuando yo esté grande me va a ayudar. Y la persona, discúlpame, pero si no le enseñaste a dar desde ahorita, no va a dar cuando esté grande. No va a cambiar de la noche a la mañana, entonces te vas a quedar igual. Cuando tenemos esas falsas expectativas. El tomar decisiones bajo presión tiene mucho que ver con la pobreza. Cuando vas al mall, cuando vas a las tiendas, al centro comercial y encuentras algo que te gusta muchísimo y que está fuera de tu presupuesto o un poco fuera incluso no mucho, pero un poco fuera de tu presupuesto, yo te pido que hagas la prueba de las 24 horas. Ves esa cosa, ese vestido, esos zapatos o ese mueble o lo que sea, obsérvale y luego, si te esperas 24 horas y aún en esas 24 horas te pudiste responder cómo lo puedo pagar, tiene sentido, cuánto vale mi hora y cuánto de esa hora me estoy gastando, y regresas al siguiente día y ahí está el objeto y tú pudiste comprarlo, qué bueno, ¿verdad? Entonces significa que ya era tuyo. Pero muchas veces pensamos que si lo dejamos ahí alguien más lo va a tomar y que nunca en la vida lo vamos a encontrar. Una cosa es saltar en la oportunidad cuando hay una oportunidad y otra cosa es comprar en la manera desesperada. Y si se fijan, muchas de las veces que caemos en un fraude tiene que ver con que la persona nos presionó para que sea ahorita, en los siguientes 20 minutos, la compra.
Las pirámides funcionan así. Cuando te dicen ahora, 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 porque mañana va a valer más caro, yo lo he notado en mí, es cuando he hecho las peores decisiones económicas. Entonces, si yo me siento presionada por alguien, o si ese algo, por algo no checa conmigo, pero tengo que tomar la decisión en las siguientes 24 horas, la mayoría, el 90% de las veces, es no debía haberlo comprado. No debía haberlo hecho. No sé si esto tenga sentido para ustedes. El consentirse en la inmediatez. Consentirse en la inmediatez significa yo quiero este carro y lo quiero ahora. Y entonces yo en terapia te digo, bueno, qué interesante porque basado en tu presupuesto parece que te lo puedes generar o lo puedes tener dentro de 2, 3 años. No, yo lo quiero ahora. Y entonces es cuando te metes en un mundo de números rojos, ¿sí? Números rojos porque no era para ti ahora y ya estás pagando un precio y estás pagándolo a un interés, a un alto interés que no era para ti, ¿sí? Pero ese mundo de la inmediatez que tiene que ver a veces con esa intolerancia a sufrir, esa intolerancia a la incomodidad, ¿sí? O ese pensamiento de que porque ya me pasé incomodidad mucho tiempo, ya no puedo pasar más, o porque yo no quiero, yo pasé esa incomodidad, no quiero que mis hijos la pasen. Entonces, esa sensación de consentimiento de la inmediatez. Esa falsa impresión de que merezco, aunque sea solo por esta vez. Y estos ejemplos, ahí están ejemplos donde una familia muy pobre puede estar muy pobre, pero va y se compra paquetes de, ¿cómo se llama esto? De todo incluido en las playas, por ejemplo, mexicanas. Y entonces te gastas muchísimo, te gastas todo lo que son tus ahorros para la vejez, lo que podría ser la computadora de tu hijo, los ahorros para la universidad, te vas a los casinos, etcétera, y te gastas lo que en realidad te podría dar una comodidad a largo plazo para ti y para tu familia. Pero es esa sensación de que, doctora, yo lo merezco porque trabajo de día y de noche, trabajo muchísimo y por eso me voy a ir a tomar todas las margaritas que yo pueda ahí, en donde está todo incluido. Muy cierto, tú puedes, te lo puedes pagar ahora, no pediste tarjeta de crédito, te gastaste todos tus ahorros, etcétera, pero fue una decisión pobre que te dejó pobre. Y si observas, hay muchos ricos que no harían eso, ¿verdad? Hay muchos ricos que lo hacen cuando lo tienen o cuando es diferente su presupuesto. Entonces, una idea de que el dinero me cambiaría y por lo tanto es malo. Cuando la persona recibe dinero dice, me va a hacer una persona que no soy. Pocas veces es cierto. Yo digo que te va a hacer una persona que eres, que ya eras, solo que se destapó con el dinero, ¿verdad? Entonces, realmente lo que somos no cambia con dinero o sin dinero. Un gran porcentaje de las personas que tienen dinero lo usan para bien. Por supuesto, hay muchas historias de terror donde se hizo rico y entonces ya se hizo mujeriego, ya se hizo esto, ya se hizo lo otro, pero son las menos historias. Mucha gente usa su dinero para bien, para vivir saludable, para ayudar a los demás, para invitar a la gente a comer, para celebrar un cumpleaños, para hacer cosas lindas que pueden hacer que antes no podían hacer, ¿sí? Las decisiones pobres que te dejan pobre es la falta de ejercicio, por ejemplo. Y dices, ¿qué tiene que ver el ejercicio con la pobreza? Mucho. Tiene que ver mucho porque si tú no haces ejercicio te vas a enfermar. Y si te vas a enfermar te vas a gastar un dinero que te podías haber gastado de una manera saludable, armoniosa, con tu familia, en una fiesta linda, pero te lo tuviste que gastar estando 10, 15 días en el hospital porque por 10 años nunca hiciste ejercicio, ¿sí? Entonces, si no haces ejercicio, si tienes falta de cuidados y prevención de la salud, si no te hiciste nunca el Papá Nicolau hasta dentro de 10, 20 años y luego resulta que tenías cáncer y ahora toda tu fortuna o lo poquito que llevas ahorrado o tu casa que ya ganaste se va ahí para que tú puedas vivir, ¿sí? Pero es porque no estuviste a tiempo haciendo tus exámenes médicos desde que eras más joven
o no estuviste comiendo saludable, yendo al médico, cosas que tienen que ver con ahorrar. ¿Qué dices? Ay, no, qué gasto tan innecesario. ¿Cómo voy a gastar ahorita en ir al médico? Bueno, vas a gastar ahorita en ir al médico o ir al dentista porque eso te va a salvar un gasto mucho más grande y muchos dolores de cabeza después. La falta de educación. Un número muy grande de personas en terapia me dice cuando les pregunto por qué no estás yendo a la escuela, porque no tengo tiempo, porque necesito ganar para mis hijos. Y yo veo que sus hijos traen el mejor teléfono. Yo siempre les bromeaba cuando estaba de estudiante en el doctorado porque la mayoría de los muchachitos traían un teléfono celular mucho mejor, 10 veces mejor que el mío. Y yo estaba estudiando un doctorado y yo sentía que hacía muchas cosas, pero ellos solamente porque la culpa de sus papás era muy grande, era porque traían un celular grande, ¿no? Entonces, el tamaño del celular era el tamaño de la culpa de los papás o del precio del celular. Y esto, ojo, no es con el afán de crítica, es una observación para que tú no lo hagas. Como dicen, cuando cortan la barba de tu vecino, pon la tuya a remojar. Son observaciones porque deseo de corazón que tú no las hagas y que si las estás haciendo, la pienses 2 veces para que tengas resultados positivos cuando crezcas, cuando avances, cuando tu familia crezca. Que vivas de una manera más confortable y amena y saludable, por supuesto. Entonces, cuando decidimos que no vamos a ir a educarnos porque no tenemos el tiempo, tú te cierras puertas y te cierras opciones. ¿Sí tiene sentido? Una falta de tiempo para relajarse y descansar. Cuando trabajas 24 horas, 7 días a la semana, cuando trabajas muchísimo, te vas a enfermar y todo eso que ganaste extra te lo vas a acabar en el hospital en un día. Sobre todo si vives en Estados Unidos, donde un día de hospital cuesta miles. ¿Sí? Entonces, te lo vas a gastar. De tal manera que a lo mejor conviene que sí te tomes tus vacaciones, que sí vayas a descansar, que tomes tus días libres, que disfrutes con tus hijos, que vayas a jugar fútbol, que vayas a hacer cosas que no te cuestan, ¿sí? A manera de que ahorres dinero en el futuro, ¿sí? Querer tener lo que aún no es accesible, ya hablábamos de querer comprar cosas a crédito que no son para nosotros y que lo tengo que tener y lo tengo que tener ahorita porque mi vecina sí vive así, porque mi tía sí vive así, porque ellos ya tienen y yo no tengo. Pero cada historia, cada cabeza es un mundo, no sabemos ni por qué lo tienen, ni cómo lo tienen, ni nada de eso, ¿sí? Hola Janet, bienvenida. Les voy a platicar, esas son lo que yo he recabado en mi experiencia dando terapia. Ahora les voy a contar lo que dice este señor que es experto en liderazgo empresarial y que escribe para la revista de negocios de Harvard, de la Universidad de Harvard. Es un post que está en inglés, lo puedo poner después para que lo vean, pero esto es lo que yo entendí del señor Jack Sanger, se llama, este líder empresarial. Dice, lo que yo he notado de la gente que toma malas decisiones es la pereza. ¿Sí? La pereza se ve traducida en que la persona no verifica los hechos. Dice, va a tomar una decisión, le informaron ciertas cosas y no verifica los hechos. Cuando le pregunto, por ejemplo, a una de mis clientas, ¿por qué quieres aplicar para este tipo de visa y no este otro tipo de visa? Porque el abogado me dijo. ¿Y tú qué leíste acerca de eso? Oh, no, yo no he leído nada. O le pregunto a las personas, ¿por qué te quieres tomar esta pastilla y no otra? ¿Por qué te tomas tal dosis de la pastilla? Porque el psiquiatra me dijo. ¿Y cómo sabes has leído los efectos secundarios de esa pastilla? Oh, no, no he leído. Ok, entonces te hace falta verificar los hechos. O ¿por qué haces lo que te dice la doctora Carmen Román? Porque la doctora me lo dijo, ¿verdad? Entonces, porque no has verificado. ¿Qué tal si la doctora se equivoca? No se va a equivocar, ¿eh? Pero ¿qué tal si sí? Porque la persona no toma la iniciativa, ¿sí? La persona, no, dice este señor,
Jack Sanger, las personas no toman iniciativa de hacer lo que les toca hacer. Es pereza, ¿no? Les da flojera. No reunir aportes adicionales. Esto quiere decir no ir con los vecinos y preguntar con las amistades y preguntar lo que es más conveniente, no recabar conclusiones de otras personas, les da flojera y entonces o toman la decisión, una mala decisión, o lo dejan sin tomar días y días y días, les da flojera y entonces se pasó. Ya no lo hicieron, ya fue una mala decisión económica en base a la flojera. Personas descuidadas en su trabajo. No ven el detalle, no cuidan el detalle, ¿sí? No hacen esa cosa extra para hacer lo que se tenga que hacer de manera exitosa. Es flojera. No es falta de recursos, no es falta de conocimientos, no es falta de creatividad, no es falta de nada, es flojera. Y están poco dispuestas a ponerse a sí mismas por delante. ¿Sí? Quieren que los demás sean por delante, ellos no se quieren poner por delante, sobre todo cuando la empresa es difícil. Entonces, este señor dice, número 1 es la flojera. Número 2, no anticipan eventos inesperados. Eso quiere decir que no consideran los eventos negativos. Este señor dice, de seguro hay eventos negativos. Por supuesto que hay eventos negativos. Las muertes de los seres queridos pasan, los divorcios pasan, las catástrofes pasan, los accidentes automovilísticos pasan, todas las cosas pasan, ¿sí? Los robos a las casas, etc. Pensamos a veces que con el hecho de no nombrarlos o no pensarlos, los estamos alejando de nuestra vida. Ojalá y así fuera. Pero cuando pasan, como no lo nombraste, no hiciste el acto que pudiera prevenir o que te la pudiera pasar mejor. ¿Sí? Les voy a contar una historia. Cuando recién llegué a California, una de mis amigas, mi amiga Virginia, que ha de estar escuchando, por cierto, me llamó y me dijo, Carmen, tienes que tener seguro de renta. Rentas un departamentito, tienes que tener un seguro de renta. Ay, Virginia, pero si estoy extremadamente pobre y eso es un dineral al mes, ¿cómo quieres que yo gaste en eso? Bueno, casi se enoja conmigo mi amiga, pero me obligó casi a tener el seguro de renta, ¿verdad? Y entonces yo dije, ok, bueno, es dinero tirado a la basura, es un miedo porque los estadounidenses viven de miedo, etcétera. Bueno, solo para tener contenta a mi amiga voy a pagar el seguro de renta. Cuando viajo a San Francisco, hice un viaje de trabajo, se meten al hotel a robar, se roban cosas mías, de mis compañeros de trabajo y de mi trabajo. Se roban cosas importantes, ¿no? Y aparte del susto y aparte de todo el trauma y etcétera, yo me había quedado sin todo eso. Y sin recursos económicos para poder compensar a la gente que iba conmigo y que le robaron sus cosas. Una de mis compañeras de trabajo me dice, si tienes un seguro de renta, el seguro de renta te lo puede cubrir. Llámales. Pues les llamo y el seguro de renta me cubrió hasta los libros que quedaron todavía conmigo, pero que estaban sucios. Me cubrió absolutamente todo, de una manera amplia. Quedó nada más el trauma de la inseguridad que se vive en un hotel en San Francisco, quedó nada más el trauma, etcétera. Quedó el mal rato, pero no quedó las consecuencias económicas. Gracias a mi amiga Virginia. ¿Sí? Un beso a mi amiga Virginia. Desde entonces vivo con seguros. ¿Sí? Son cosas que te ayudan a vivir mejor. Son cosas que te previenen y que la gente que ha vivido más en este país a veces ya ha tenido esas experiencias. Por eso te lo dice. O la gente que tiene más años o que tiene experiencias negativas te lo dice. ¿Sí? Entonces este autor dice, no prevenimos eventos inesperados. Dice que si la persona se tomara el tiempo para prevenir, de hecho sacaría muy buenas soluciones. Dice, esa misma persona con ese mismo problema ahora, si lo hubiera prevenido antes, hubiera sacado soluciones mucho mejores que otras personas, solo que no lo hizo. Y a veces, este autor dice, fallamos en hacer actos muy simples. Ya hiciste tu aplicación al seguro de vida, ya te vinieron a sacar la sangre, ya llenaste la aplicación y bien sencillo, no pusiste la aplicación en el correo, por lo tanto no llegó. ¿Sí?
o ya recibiste ese dinero, o ya hiciste tal cosa y no hiciste el último pasito, y porque lo dejaste pasar un día y otro y otro y otro, y cuando viene el problema hubieras dicho, ojalá y lo hubiera hecho. Y entonces esos pasitos requieren disciplina, y a veces requiere hacer una lista de notas y decir, tengo que hacer esto y hacerlo, llevarlo a cabo, ¿sí? Indecisión. Este es uno de los pecados que las personas pobres, que se quedan pobres, toman. La indecisión significa que, dice este autor, se necesita coraje para recabar los datos que te van a provocar ansiedad, ¿sí? Hay datos que te van a provocar ansiedad solamente al saberlos, y se necesita mucho coraje, mucha valentía para hacerlo. O al contrario, hay una excesiva búsqueda de información, buscas y no te decides porque ahora tienes mucha información. Y es entonces cuando se demoran las oportunidades o se pasa la oportunidad porque tú te demoraste en tomar la decisión, ¿sí? No te decides. Este autor dice, la peor decisión es la que no se tomó. A lo mejor tomas la decisión y te equivocas, pero la peor es cuando no tomaste ninguna. Los que se paralizan por el miedo, se paralizan porque creen que un error va a arruinar todo. Y arruinan todo porque se paralizaron. ¿Verdad? Tiene sentido lo que dice este autor. Hay gente, dice este autor, que permanece encerrada en el pasado. Hay personas encerradas en el pasado y entonces quieren sacar soluciones de antes para problemas nuevos o incluso para problemas futuros. ¿Sí? Si antes decías, no, pero yo antes siempre he pagado así o siempre he hecho esto así, no hay por qué hacerlo de una manera diferente. A una persona en terapia decía, ¿por qué no le compras el seguro a tu carro ahora que está separada? No, porque pues ya así lo teníamos antes con mi ex esposo, ¿no? Claro que lo tenías antes, pero ahora ya no estás con ese esposo, ya toca que tú pagues tu propio seguro de coche, ¿verdad? Pero es que así ha funcionado antes. O he estado con esta compañía por muchos años. Oye, pero si hicieras tu investigación, resulta que ahora esta compañía es la más cara del mercado. ¿Te podrías cambiar a otras mejores? No, porque yo he estado con esa compañía muchos años. ¿Sí? Entonces son decisiones del pasado o soluciones del pasado que quieres aplicar a problemas presentes o del futuro. No tener un alineamiento estratégico. Te voy a comentar esto que dice este autor. Significa que la solución que tú tienes no es adecuada para todo el contexto del problema. Tú estás solucionando algo chiquito que tiene que ver con este problema nada más, pero que cuando es un problema más grande o ya metido este problema en un contexto más grande, ya no aplica. ¿Sí? Entonces, estas pequeñas soluciones que aplican aquí en este problemita chiquito, cuando lo metes algo más grande, es un problema más grande, ya no aplica tu solución. ¿Sí? Es importante checar, ver con perspectiva, ver desde lejos. Dice, una solución puede tener sentido en un problema chiquito, no lo tiene en un problema grande. La sobredependencia, dice este autor. Tenemos problemas de depender de los demás. Si nos vamos hacia atrás en los videos, se van a encontrar un video que hice acerca del manejo del dinero, el manejo de las emociones y el dinero, y ahí hablo de esto también. Y si se van hacia atrás en la temporada 1 de En Confianza, hay un programa que habla de la codependencia y el manejo económico cuando somos codependientes. Este autor, que no es psicólogo, que es jefe o experto en liderazgo empresarial, lo vuelve a mencionar, dice, a veces tomas una decisión, pero no la llevas a cabo porque estás esperando que alguien más tome una decisión. Entonces está tu decisión hecha, pero no la implementas porque dependes de alguien más. Te justificas en no moverte porque los demás no se mueven. Y ahí te vas por la vida echándole la culpa a los demás. Dice, les voy a poner ejemplos. Solo me divorciaré cuando mi esposa lo pida. O sea, ya decidí que me voy a divorciar, pero me voy a divorciar hasta que ella lo pida. ¿Y por qué? Porque así ella paga el divorcio. Ok, pero el no divorciarte por 10 años, porque ella no va a pedir el divorcio en los siguientes 10 años, te va a salir más caro que divorciarte ahora. ¿No? Y ese
idea de que me voy a ahorrar dinero porque ella va a pagar el divorcio ya se quedó en el aire, ya no ahorraste dinero. ¿Sí? Entonces, y otro ejemplo que tengo aquí. No me cambio de trabajo porque mi jefe no me da una buena recomendación. Tu jefe no tiene influencia en todo el mundo. Habrá una partecita del mundo donde no tiene influencia, por más grande que sea la empresa, o por más que se dedique a cerrarte puertas. Y además a veces la mayoría de los jefes no se dedican a cerrar puertas a menos que te odien personalmente, ¿verdad? Entonces, te dejas la decisión basada en lo que otra persona no hace o deja de hacer. El aislamiento es otro de los problemas, según Jack Singer. Dice, no establecer relaciones con otras personas o otros grupos. No se establecen relaciones que te ayudan a crecer, que te ayudan a entender, que te ayudan a aprender. Y algunas veces, dice este autor, se trata de que tú quieres encontrar la solución y quieres ser aplaudido por esa solución nada más tú. No quieres que te aplaudan en equipo, ¿sí? Entonces, o hay personas que carecen de habilidades sociales para relacionarse, que no saben cómo relacionarse y entonces van y echan a perder sus relaciones. Ahí es donde tú agarras tu listita y dices, ¿qué tengo que aprender? Y lo que tienes que aprender, te llevas a ti mismo y lo aprendes. Si te hacen falta aprender relaciones sociales, lo aprendes en terapia, ¿sí? Tomar culpa por las malas decisiones de los demás. ¿Sí? Y esto lo vemos muy constantemente en las mamás, en la familia, en la gente que quiere a sus familiares, mucho, que los quiere de una manera incorrecta, diría yo. La persona que el hijo choca el carro una y otra vez, o entra a la cárcel una y otra vez, y esta familia lo sigue sacando y lo sigue sacando y lo sigue sacando. Te quedas pobre porque otra persona se está gastando tu dinero y tus recursos. Pero tienes miedo a que te deje de querer. Entonces, tomas la culpa de los demás y pagas las consecuencias por los demás. ¿Y sabes qué? Esa persona jamás va a aprender. A lo menos va a aprender por otras circunstancias en la vida, no por ti. Porque tú le haces un colchoncito para que no aprenda, ¿verdad? Acuérdense, no estamos criticando, no estamos para que te sientas mal, estamos para que actúes de la mejor manera, para que actúes mejor. No comunicar, dice este autor, es importante. El aislamiento también es no comunicar mis decisiones de una manera clara. Es decir, qué, cómo, cuándo, dónde, por qué. Decirle a los que están involucrados todos los aspectos de mi decisión. Nadie somos adivinos. Por más que queramos a otra persona y la queramos muchísimo, no somos adivinos. Entonces es importante ayudarles a entender nuestra decisión y por qué la estamos tomando. Algunas buenas decisiones se convierten en malas decisiones, dice este autor, porque la otra persona no entendió y no la llevó a cabo. No la transmitimos correctamente. Otra de las cosas que dice este autor es que hay una falta de profundidad técnica. ¿Sí? Pensemos que llevas tu carro al mecánico y que el mecánico te dice, le voy a cambiar esto que necesita su carro, que le cuesta $300, y entonces tú dices, sí, claro que sí, ¿verdad? Y entonces como se da cuenta el mecánico, como es muy listo y se da cuenta que no sabes ni papa de carros, entonces empieza a decirte, bueno, y su carro también necesita esto y esto y esto y esto, y cuando menos acuerdas ya saliste con una cuenta de $2,000, si el mecánico no es honesto, ¿sí? ¿Por qué? Porque tú no sabes de carros. Y no quieres preguntar de carros. Y no te interesa preguntar de carros. Y entonces perdiste $1,700 por tu falta de profundidad técnica. No quiere decir que te hagas experto en carros, ¿verdad? No quiere decir que... No, hay que dejarle al César lo que es del César, al experto lo que es a zapatero a tu zapato, ¿verdad? Para que mejor me entiendan. Pero, por lo menos, te investigas. O por lo menos investigas otros mecánicos, o sacas una segunda opinión, etcétera, ¿no? Por lo menos pones atención de lo que te dijo al principio y luego lo que va aumentando el precio a ver qué pasó ahí. Entonces,
Cuando empiezas a tener esos conocimientos más técnicos, ya le preguntas qué es una balata, qué significa esto, por qué se refiere a los frenos, etcétera. Ya le va a costar más trabajo explicarte. Y ya le va a costar más trabajo, ¿sí? Cobrarte más. Entonces, falta de profundidad técnica es una falta de atención a nuestros problemas y cómo resolverlos. Y ahí se te va mucho dinero. Hice un pequeño acrónimo que se llama PARE, ¿sí? Esto lo hice mientras estaba haciendo este tema. PARE significa parar para pensar. La P significa parar, para pensar. Hay que parar y pensar. A es actuar. La R es revisar y la E es empezar de nuevo. Pare significa pensar, actuar, revisar, empezar de nuevo. Y se los voy a explicar. Me encantó, solo me salió de la cabeza mientras estaba haciendo este tema, ¿no? Cuando vas a tomar una decisión, sobre todo si se trata de dinero, piensa. ¿Sí? Primero piensa todas tus posibilidades, recaba información, etc. Actúa en lo que estás pensando, en tus decisiones. Revisa tu actuación. Ya hice de esta manera, que hice bien, que hice mal. Y empieza de nuevo. Otra vez paras, otra vez actúas, otra vez revisas y empiezas de nuevo. Es un ciclo. ¿Sí? Entonces, parar para pensar, actuar, revisar y empezar de nuevo. Toma cualquier decisión económica. Un ejemplo, escribe tus ejemplos de cualquier decisión económica que estás haciendo o que has hecho en este año y aplica este secretito de parar, actuar, revisar, empezar de nuevo. ¿Sí? Espero que esto te haya servido en algo. Te agradezco muchísimo tu atención. No es la intención, afortunadamente no es la intención criticarte, es la intención que no cometas los errores que esta doctora Carmen Román ha cometido por muchos años. Por eso estoy aprendiendo este tema y que no cometas los errores que mis clientes han cometido por muchos años. Que ojalá un día seas mi cliente, pero que si nunca eres mi cliente, dejes de cometer estos errores y seas y vivas más feliz en tu vida. Gracias por tu apoyo. Por favor, comparte, que en el Facebook necesitamos muchísimo información que nos ayude a crecer, porque se nos pueden pasar las horas en el Facebook con información que nos estresa o que no nos ayuda a crecer. Así es que a ti que no te dé pena absoluta y comparte este video con quien tú quieras. ¿Qué importa si dicen que los estás criticando o les quisiste decir algo? Sí les quisiste decir algo, que vivan mejor y que vivan más felices. Ya vamos a empezar la segunda temporada del podcast. Estaba descansando de hacer podcast y estaba descansando de mandar cartitas cada semana. Esta semana, en 2 días, publico una entrevista con una psicóloga de Indiana y de California en inglés. La entrevista es en inglés. Le hice todas las preguntas acerca de cómo lidiar con nuestros adolescentes, con nuestros hijos adolescentes. Es una experta en adolescentes. Así es que en 2 días vas a ver ahí en el Facebook publicado y es audio. Acuérdate que es audio y que lo puedes escuchar si te suscribes en iTunes o te suscribes en tu Android o si vas a la página www.emotionsinharmony.com. Empezamos la segunda temporada del podcast, así como estamos empezando con esta segunda temporada de En Confianza. Como siempre, te agradezco tu confianza. Mándame un textito en privado en Facebook o mándame un correo a carmen@armoniaemocional.com. Mándame o comenta aquí abajo de este video o algo. Coopera para que este programa sea tuyo, para que tenga problemas que sean tuyos. Por cierto, Alicia y todos los que han pedido el tema de duelos, ya me contacté con Sandra Macías. A lo mejor nos está escuchando Sandra Macías, que es una experta en duelos en Guadalajara. Dijo que sí. Como la negrita no me dijo cuándo, como el son de la negra me dijo que sí, pero no me dijo cuándo. Entonces, pero ya me dijo que sí nos va a ayudar a entender esto de los duelos. Y por ahí hay otra experta en Estados Unidos también. Por ahí luego la contactamos también. Y hay varios expertos en nuestros colegas que son expertos en duelos, pero ya estoy tras el tema de duelos.
también estoy pensando en el tema del divorcio que me pidió Irma hace un buen tiempo. Y también estoy pensando en un tema que tenga que ver con cómo lidiar con niños chiquitos de los 2 años, ¿verdad? Ese tema va a ser en inglés porque me lo pidió alguien que solo habla inglés. Todavía estoy pensando qué hacer. Y alguien me pidió el tema del aborto. Entonces, por ahí también, como ayudar a las personas que han sufrido un aborto por cosas médicas o por decisiones, etcétera. En eso ando también poco a poquito, ¿sí? A veces me espero hasta que encuentro las personas expertas en esos temas. Que estés bien, muchas bendiciones, saludos y por favor, ponte en contacto y por favor, dale like, compártelo. Laurita Camacho, bienvenida y ya nos vamos. Comparte así como Laurita comparte todos los videos. Muchas gracias a todos ustedes, a Alicia, a mi esposo querido, a todos, a Janet, a todos los que estuvieron hoy conmigo. Que estén bien. Hasta pronto. Esto fue En Confianza, con la doctora Carmen Román. Gracias por escucharnos. Te esperamos en la siguiente emisión.